El RMS Mauretania fue diseñado por Leonard Pesquet y construido por los astilleros Swan Hunter y Wigan Richardson en Wallsend, Tyne y Wear. Votado en septiembre de 1906, se diferenciaba de su barco hermano, el RMS Lusitania, en el diseño de sus respiraderos y en el castillo de proa, que era más largo superando en casi 1 metro la eslora su gemelo, entre otros detalles. En aquel momento junto con el Lusitania, eran los barcos de pasajeros más grandes, lujosos y rápidos del mundo. Su diseño marcó tendencias y sirvió más tarde para inspirar a ingenieros navales en superarlo en sus proyectos para navieras competidoras. Su sistema de propulsión, la turbina de vapor, fue un invento revolucionario implementado en la tecnología de transatlánticos. El Mauretania partió de Liverpool en su viaje inaugural el 16 de noviembre de 1907, bajo el mando de su primer capitán, John Pritchard, y se hizo con el récord de la travesía más rápida del Atlántico en sentido este en su viaje de vuelta, uno con una velocidad media de 23,69 nudos. En septiembre de 1909, el Mauretania se hizo con la banda azul por la travesía más rápida en sentido oeste, un récord que permanecería durante más de 2 décadas. El Mauretania se convertiría en uno de los barcos favoritos entre los pasajeros a causa del lujo, la velocidad y la seguridad que el navío proporcionaba. En diciembre de 1911, como ya había sucedido en Nueva York un año antes, el Mauretania se soltó accidentalmente de sus amarras en el río Mersey, dañándose y obligando a cancelar su viaje especial a Nueva York en Navidad. En una rápida sucesión de eventos, Cunard reasignó al Lusitania el viaje del Mauretania, bajo el mando del capitán James Charles, cuyo barco había llegado recientemente de Nueva York. El Lusitania completó el viaje de Navidad en lugar del Mauretania, 7 llevando a los encantados viajeros a América. El Mauretania se encontraba en una travesía hacia el oeste, de Liverpool a Nueva York, que comenzó el 10 de abril de 1912, y estaba atracado en Queenstown, Irlanda cuando se produjo el hundimiento del RMS Titanic. De hecho, el Mauretania transportaba el manifiesto de la carga del Titanic mediante correo certificado. Viajando en el Mauretania se encontraba el presidente de la Cunard, Abbott, que organizó una vigilia por las víctimas del desastre. 8. En julio de 1913, el rey Jorge V y la reina consorte María realizaron un paseo por el Mauretania, entonces el buque mercante más rápido, añadiendo mayor distinción a la reputación del barco. El 26 de enero de 1914, mientras el Mauretania se encontraba en su revisión anual en Liverpool, 4 hombres perdieron la vida y 6 resultaron heridos cuando un tanque de gas explotó mientras trabajaban en una de las turbinas de vapor. No obstante, el daño material fue mínimo, fue reparado en el nuevo dique seco de Gladstone y el buque pudo volver al servicio habitual 2 meses después. El Mauretania, como muchos otros barcos, jugaría un papel importante durante la Primera Guerra Mundial. Poco después de que Gran Bretaña declarara la guerra a Alemania el 4 de agosto de 1914, el Mauretania se apresuró hacia Halifax, Nueva Escocia, Canadá, arribando a puerto el 6 de agosto. Poco después, tras el comienzo de las hostilidades, el Mauretania y su barco hermano RMS Aquitania fueron requisados por el almirantazgo británico para servir como cruceros armados, 9 pero su gran tamaño y elevado consumo de combustible lo hacía poco apropiados para esta tarea. 10 por lo que el Mauretania se reincorporó al servicio civil el 11 de agosto. Posteriormente, debido a la falta de pasajeros dispuestos a cruzar el Atlántico, fue amarrado en Liverpool hasta mayo de 1915, cuando se produjo el hundimiento del RMS Lusitania por un submarino alemán, lo que forzó su regreso a la actividad. Cunard había planeado que el Mauretania ocupara el vacío dejado por el Lusitania, pero entonces el gobierno británico lo requisó de nuevo para ser utilizado como barco de transporte de tropas, para llevar a soldados británicos a la campaña de Gallipoli. 10 en dichas travesías evitó ser presa de los submarinos alemanes debido a su elevada velocidad, así como gracias a la elevada experiencia de su tripulación. Como barco de transporte de tropas, su casco fue repintado en color gris y las chimeneas en color negro, de igual forma que otros barcos militares de transporte.
Cuando el combinado de fuerzas británicas y francesas empezaron a sufrir grandes bajas, se ordenó que el Mauretania fuera reconvertido en barco hospital, junto a la Aquitania y el HMHS Britannique de la UIT Star, para tratar a los heridos, hasta el 25 de junio de 1916. Durante su servicio como barco hospital, el buque fue pintado en color blanco, con grandes cruces rojas alrededor del casco, posiblemente con señales iluminadas en ambos costados. 7 meses después, a finales de 1916, el Mauretania fue reconvertido de nuevo en buque para el transporte de tropas, cuando el gobierno de Canadá solicitó el traslado de tropas canadienses de Halifax a Liverpool. 10. Sus servicios de guerra todavía no habían acabado cuando Estados Unidos declaró la guerra a Alemania en 1917, transportando miles de tropas norteamericanas. El buque era conocido por el almirantazgo como HMS Tuberose 11 hasta el final de la guerra, 10, pero el nombre oficial de Cunard nunca fue modificado. Desde marzo de 1918, el Mauretania fue dotado con 2 patrones de camuflaje, un tipo de recubrimiento abstracto del casco diseñado por Norman Wilkinson en 1917, en un esfuerzo para confundir a los barcos y submarinos enemigos. El primer patrón de camuflaje, aplicado al casco en marzo de 1918, era curvilíneo, con grandes zonas en tonos de color oliva, negro, gris y azul. El segundo esquema era más geométrico, patrón conocido como Dazzle en inglés. Este diseño, aplicado en julio de 1918, consistía en varias zonas con tonos grises y azul oscuro. Tras su servicio durante la guerra, el casco fue repintado en gris y finalmente devuelto a sus colores habituales de Cunard a mediados de 1919. El Mauretania retornó al servicio civil el 21 de septiembre de 1919. Su apretado calendario de viajes impidió que se le realizara una gran revisión de mantenimiento prevista para 1920. No obstante, en 1921 Cunard lo retiró del servicio transatlántico, tras desatarse un incendio en la cubierta y decidió finalmente realizar al buque una extensa y necesitada revisión. 12 volvió a los astilleros en Tyne, donde fue construido, y sus calderas serían reconvertidas para quemar diésel, 13 reincorporándose al servicio de pasajeros en marzo de 1922. Fue también durante estos años que su cubierta de paseo fue cerrada. Cunard se dio cuenta entonces de que el Mauretania a duras penas podía mantener la velocidad regular de crucero que había mantenido hasta entonces. Aunque la velocidad de crucero había mejorado respecto a unos meses atrás, y ahora solo consumía 680 toneladas de combustible, frente a las 910 toneladas de carbón que consumía previamente, no estaba operando a las velocidades alcanzadas antes de la guerra. Durante una travesía oceánica en 1922, el buque alcanzó una velocidad media de solo 19 nudos. Cunard decidió que las una vez revolucionarias turbinas necesitaban desesperadamente un buen chequeo. 12 En 1923, comenzó una nueva revisión a fondo en Southampton. Las turbinas del Mauretania fueron desmanteladas. A mitad de la revisión, los trabajadores del astillero fueron a huelga y los trabajos se paralizaron, por lo que Cunard decidió remolcar el barco a Cherburgo, Francia, donde se completaron los trabajos en otro astillero. En mayo de 1924, el buque estaba listo para retornar al servicio transatlántico de nuevo. 12. En 1928, el Mauretania fue modernizado con un nuevo diseño interior, y durante el año siguiente su récord de velocidad fue batido por un navío alemán, el Bremen, 14 con una velocidad de 28 nudos. El 27 de agosto, Cunard permitió al antiguo transatlántico realizar un último intento de recapturar el récord de manos alemanas. Fue retirado del servicio y se modificaron los motores para obtener una mayor potencia que permitiera alcanzar mayor velocidad. Sin embargo, no fue suficiente. El Bremen simplemente representaba una nueva generación de transatlánticos que eran mucho más potentes y tecnológicamente avanzados sobre el envejecido buque de la Cunard. 14 No obstante, aunque el Mauretania no pudo batir a su rival, perdió por un mínimo margen tras décadas de mejoras en el diseño naval, y batió todos sus récords de velocidad, tanto en sentido este como oeste. En 1929, el Mauretania colisionó con un ferry cerca del faro Robbins Reef.
No hubo víctimas ni heridos, y los daños fueron rápidamente reparados. En los comienzos de los años 1930, acicateado por la Gran Depresión y los nuevos competidores en la travesía atlántica, sus servicios decayeron en gran medida, siendo destinado a aguas mediterráneas, como barco de crucero, 15 realizando cruceros de 6 días entre Nueva York y Halifax, en Nueva Escocia. 16 El 19 de noviembre de 1930, el Mauretania rescató a 28 personas, y también al gato, del barco mercante sueco SS Ovidia, que se hundió en el Océano Atlántico a 400 millas al sudeste de Cape Race, Terranova. En junio de 1933, su casco fue pintado en blanco y verde para el servicio de cruceros. Tras la fusión de Cunard Line con la UIT Star Line en 1934, para formar la Cunard UIT Star Line, el Mauretania fue retirado tras casi 27 años de servicio, 13 junto con el RMS Olympic, el RMS Majestic y otros barcos veteranos y ya obsoletos, que fueron declarados sobrantes y también retirados del servicio. En mayo de 1935, sus interiores fueron subastados por Hampton & Sons, y el 1 de julio de ese año partió desde Southampton por última vez, hacia el desguace en Rosyth, Escocia. 13 llegó allí tras una tormenta moderada en la mañana del 4 de julio de 1935. El Mauretania fue abierto al público por última vez el 8 de julio, en domingo, con una asistencia de 20.000 personas, siendo la recaudación para la caridad local. El desguace del barco comenzó poco después, y se realizó con mucha celeridad. Inusualmente, comenzó a ser desguazado a flote pero en dique seco, con un complejo sistema de maderas y marcas en el casco para vigilar su balanceo. Un mes después las chimeneas habían ya desaparecido. En 1936 no quedaba más que el casco, que fue trasladado para su desguace final. Llamativamente sus hélices necesitaron explosivos para ser retiradas. Su prolongada trayectoria marcó un hito en la historia de los navíos de línea. La retirada de un barco tan querido generó protestas de muchos de sus pasajeros, incluyendo el presidente Franklin D. Roosevelt, que escribió una carta privada protestando contra el desguace. Si te gustó el video dale like y suscríbete. Hasta la próxima. En los comienzos de los años 1930, acicateado por la Gran Depresión y los nuevos competidores en la travesía atlántica, sus servicios decayeron en gran medida, siendo destinado a aguas mediterráneas, como barco de crucero, 15 realizando cruceros de 6 días entre Nueva York y Halifax, en Nueva Escocia. 16 El 19 de noviembre de 1930, el Mauretania rescató a 28 personas, y también al gato, del barco mercante sueco SS Ovidia, que se hundió en el Océano Atlántico a 400 millas al sudeste de Cape Race, Terranova.
En junio de 1933, su casco fue pintado en blanco y verde para el servicio de cruceros. Tras la fusión de Cunard Line con la UIT Star Line en 1934, para formar la Cunard UIT Star Line, el Mauretania fue retirado tras casi 27 años de servicio, 13 junto con el RMS Olympic, el RMS Majestic y otros barcos veteranos y ya obsoletos, que fueron declarados sobrantes y también retirados del servicio. En mayo de 1935, sus interiores fueron subastados por Hampton & Sons, y el 1 de julio de ese año partió desde Southampton por última vez, hacia el desguace en Rosyth, Escocia. Therese llegó allí tras una tormenta moderada en la mañana del 4 de julio de 1935. El Mauretania fue abierto al público por última vez el 8 de julio, en domingo, con una asistencia de 20.000 personas, siendo la recaudación para la caridad local. El desguace del barco comenzó poco después, y se realizó con mucha celeridad. Inusualmente, comenzó a ser desguazado a flote pero en dique seco, con un complejo sistema de maderas y marcas en el casco para vigilar su balanceo. Un mes después las chimeneas habían ya desaparecido. En 1936 no quedaba más que el casco, que fue trasladado para su desguace final. Llamativamente sus hélices necesitaron explosivos para ser retiradas. Su prolongada trayectoria marcó un hito en la historia de los navíos de línea. La retirada de un barco tan querido generó protestas de muchos de sus pasajeros, incluyendo el presidente Franklin D. Roosevelt, que escribió una carta privada protestando contra el desguace.